Hola mis mostacitas, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero estén súper bien. Bueno, hoy vamos a trabajar nuestro tema número 3 que hace referencia al título Hombre Carnal. Vamos a ver qué es eso. Bueno, para comprender mejor el tema, tengo aquí estos dos elementos. Tengo aceite y tengo agua, ¿verdad? Todos sabemos que el agua y el aceite no se lavan, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que el agua viene siendo la parte espiritual, ese hombre espiritual. Y el aceite vendría a representar la carne, ese hombre carnal, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa entre lo espiritual y lo carnal. Vamos a ver qué pasa. Por aquí echo mi agüita, ¿cierto? Ahí lo logran ver. Bueno, mi agüita. Y por aquí echamos nuestro aceite. A ver, aquí la alejo un poquito más para que puedan ver qué pasa. A ver, un poquito más. Ahí. A ver. ¡Oh! No lavan. ¿Se mezcló esa sustancia? No se mezcló. Acá se ve súper bien el aceite, véalo, vea. Y acá se ve súper bien el agua. O sea, que el agua y el aceite, no. O sea, que quiere decir que la parte espiritual y la parte carnal se repelan, ¿cierto? Como que chocan. Como nos lo dice el texto, son antagónicos, ¿sí? Como que lo uno se contrapone a lo otro. Cuando el uno dice que es blanco, el otro dice negro y ahí no hay brazo a torcer, ¿cierto? Entonces así, hermanitos, como este frasquito donde está el agua y el aceite, cada uno está como en su punto, en su posición y no se mezcla el uno con lo otro, pues así mismo es el hombre o esa vida espiritual y esa vida carnal. ¿Qué nos dice el texto, hermanitos? Los invito a que se lean. Quiero partir esta explicación con esta parte que dice acá. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu desean lo espiritual. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo carnal? ¿Cierto? Más acá en la siguiente página, en la página 12, nos dice el libro cuáles son las obras de la carne. Son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas. ¿Qué quiere decir rencillas? Como esos resentimientos después que he tenido como un choque con alguna persona. Divisiones, disensiones. ¿Qué serán disensiones? Disensiones son esas faltas de acuerdo, ¿no? Como que esa falta de tolerancia, como esa falta de esa capacidad de yo poderme poner en los zapatos del otro para poderlo comprender. Envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, nos dice Gálatas capítulo 5, del 16 al 21. Todas estas acciones, hermanitos, son acciones que nos alejan de nuestra vida espiritual, ¿sí? Que nos alejan de esa salvación por la que Jesús vino a nuestras vidas. Entonces, si sabemos este chancuco, por decirlo así, hay que alejarse de él, porque todo esto que es, en pocas palabras, todo esto es pecado. Si nos llegaran a pedir que resumiéramos en una palabra todo este poco de cosas que le acabé de decir, toda esta chorrera, lo resumiríamos en una palabra de 3 sílabas. Pecado, pecado, ¿sí? El pecado. Y también nos lo dice por acá que el pecado es el odio, es el rechazo a Dios, ¿sí? Porque todo este poco de cosas no agradan a Dios para nada, absolutamente para nada. Entonces digamos que este aceite, esta parte de este aceite, aquí donde tenemos el aceite, esta franjita, es todo ese poco de cosas que yo les acabé de mencionar. Toda la envidia, libertinaje, impureza, fornicación, borracheras, orgías,
pornografía, bueno, toda esa parte de todo eso viene siendo el pecado, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene siendo lo espiritual? ¿Qué viene siendo lo bueno? ¿Qué viene siendo esta parte clarita de acá abajo? ¿Qué viene siendo esta parte de agua? Pues bien, el texto nos dice que esa parte viene siendo amor, viene siendo la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, no ser manso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿sí? Papá Dios no nos llama que seamos mensos, sino mansos, ¿sí? Dóciles de espíritu, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. De pronto, este tipo de cosas, antes de nosotros empezar este proceso de evangelización, o inclusive está en el proceso, ¿no? Porque pues no quiere decir que porque nosotros ya empezamos a hacer un proceso de evangelización, entonces ya nosotros somos los santos, pues, y ya nos falta que nos salga aquí la aureola y ya. No, ¿sí? Porque con mejores veras, de pronto nos hemos dado cuenta que en el caminar hemos como que se van aflorando esas pasiones, esos sentimientos carnales en nosotros, ¿cierto? ¿Qué es la idea, hermanitos? Que las tengamos presentes y que luchemos contra ellas, porque esas cosas no nos van a acercar para nada a Dios. Por el contrario, nos van a ir alejando y alejando cada día más. También nos dice algo por acá, algo súper chévere el texto, y me encanta porque pues eso como nos puede pasar, me puede estar pasando a mí, también le puede estar pasando a ustedes. Cuando dice que la carne, en la página 13, dice, la carne se contrapone al espíritu. Cuando la carne se contrapone al espíritu, puede significar tres cosas. Uno, lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo contrario a Dios. Y cuando se hace lo contrario a Dios, estoy hablando de pecado, ¿cierto? Fácil. Lo malo. Lo vano. ¿Qué quiere decir lo vano? Aquellas cosas que no son pecaminosas, o sea, no son pecados, pero que no tienen un valor, ¿sí? Y como que no le agregan a mi salvación, a la salvación de mi alma. No le agregan nada, por eso dice lo vano, ¿sí? O sea, lo superficial no agrega valor. Lo vano no agrega valor a la salvación. Y tercero, lo estéril. Lo estéril, que no produce fruto espiritual de salvación. Más o menos podríamos como confundirlo con esa parte de vano, pero esa parte de vano quiere decir, hermanito, lo vano, hermanitos, se me ocurre este ejemplo. Por ejemplo, una persona que hace sus cosas del diario vivir, ¿sí? Se levanta, tiene su familia, tiene su hogar, se va a trabajar, cumple con un horario, cumple con sus responsabilidades, sale a la hora que le corresponde, si es de colaborar, si alguien le pide un favor lo hace, llega a su casa, no le es infiel a su esposa, a su esposo, tiene sus hijos ahí, pero normal, o sea, como una ocasión el padre Julián dijo, ¿no? Que nosotros no podíamos ser normales, porque cuando llegamos a la normalidad, llegamos al acomodo, al confort, y ahí es donde está peligrando la vida del artista. ¿Listo? Porque cuando nosotros llegamos a un confort, a una costumbre, eso pasa en las relaciones, ¿no? Cuando se llega a una rutina, se va perdiendo la chispa, se va perdiendo esa magia que nos hace mover. Y esa magia en este caso vendría siendo, se empieza a perder esa acción del espíritu en mi vida. Y empezamos a hacer cosas vanas, cosas que no le agregan valor a mi salvación, no me está haciendo entrar en pecado, pero tampoco le suma a mi proceso espiritual, ¿sí? Hago las cosas por hacerlos ahí en la normalidad, ¿cierto? Ahora viene la parte de lo estéril. ¿Por qué vienen siendo estas dos palabras distintas? Porque eso estéril, ya es eso vano, como estoy haciendo mis cosas de una manera vana, ¿sí? Obviamente eso no me va a generar un fruto. O sea, esas acciones que estoy haciendo de manera vana, de manera, digámoslo, como hablándolo en un llano, me quedo yo en ese llano, no escalo, no asciendo, sino que me quedo allí en ese llano, en ese plano,
¿sí? Eso que yo estoy haciendo de manera vana no va a dar frutos, ¿sí? No va a generar eso que Diosito quiere que nosotros hagamos. Si a ti te dio 5, Él quiere que produzcas 10. Si a ti te dio 10, Él quiere que produzcas 20, que produzcas el doble, el triple, ¿sí? Pero no que nos quedamos como ese siervo, ¿cómo es que dice el texto? Ese siervo como holgazán, ese siervo miedoso que se quedó con lo que el amo le dio y que le dio miedo y entonces no lo trabajó, sino que lo enterró. Se quedó allí en lo llano, en el confort, ¿sí? En la supuesta seguridad. Entonces eso estéril no da frutos. Y nosotros no vinimos a este mundo a calentar el puesto, porque prácticamente sería eso, que vinimos acá a calentar el puesto. Y nosotros, esta vida tan hermosa, tan preciosa, este milagro de vida, no es en vano. Este milagro de vida, que esas 2 semillitas que ni tan siquiera se ven y que se juntan, se unen en ese proceso de fecundación y que esas semillitas mediante un proceso de reproducción celular se reproduce, hasta que se va formando una persona. Eso es un verdadero milagro de Dios. ¿Ustedes creen que ese gran milagro es por nada? No, hermanitos, nosotros, cada uno de nosotros tenemos aquí en este mundo una misión y tenemos que descubrirla, y poco a poco en el camino esa misión se va perfeccionando. Diosito nos va diciendo poco a poco cómo es la cosa, qué es lo que Él quiere de nosotros, y esa mansedumbre en nosotros debe ser eso, que nos dejemos moldear con lo que Dios quiere. Él no nos dice y Él no nos revela esa misión de un tacazo, porque nos enceguece y nos enloquecemos, ¿sí? En una ocasión el padre Julián nos decía que la parte de la misión Diosito nos la iba revelando poco a poco, porque el ser humano como que no está preparado como para recibir de tacazo esa gran noticia, ¿sí? Es como cuando nosotros nos acabamos de despertar, ¿cierto? Estamos ahí despertando y que churumblún alguien nos abra la ventana así, que nos desparrame la cortina. ¿Cómo quedan los ojos? Ciegos, quedamos absolutamente ciegos, de tanta luz no vemos nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos va abriendo la cortina de a poquito nos va abriendo la cortina, y eso es verdad, hermanitos. A mí personalmente me ha pasado y me da risa. Me acuerdo de cosas, por ejemplo, en mi misión de maestra, yo en un comienzo, la verdad les confieso, cuando yo me gradué, yo no me gradué con muchas ganas, que digamos, ¿sí? Y yo pensé que yo no iba a continuar, que yo no iba a ejercer mi labor. Sí tenía como algo en mi corazón, como esa fuerza de hacer algo, pero como que mis miedos como que no me dejaban. Y poco a poco, Diosito, bueno, primero me puso una niña súper tierna, súper dulce, muy inteligente, como quien dice, digamos, me puso como el trabajo, por decirlo así, fácil, para que como que le fuera cogiendo amor a la labor, ¿no? Ya después, ya me puso otra niña con un poquito de complejidad, ¿sí? Y entonces como ya por acá me había como empezado a gustar la cosa, entonces, bueno, listo, hagámosle, yo creo que yo puedo. Bueno, me lancé, listo. Y después me puso a otro niño con más complejidad, y así por el estilo. Imagínense, donde acaso él me hubiera cogido con los niños con necesidades educativas especiales, les digo que Diana no lo habría hecho jamás. Pero él empezó de a poquito empezó él conmigo. Y así es él, así. Los invito, hermanitos, a que ustedes como que rebobinen, como que hagan un recuerdo a ver Dios en qué momento les ha ido abriendo esa cortina de a poquitos, que tú dices ahora, con razón me pasó tal cosa y luego me pasó aquello. Como que Él tiene sus negras. ¿Por qué? Porque es que Él nos hizo, Él nos conoce, Él nos conoce desde antes de que nos empezáramos a formar en el vientre de nuestra mamá. Él nos conoce. Entonces, hermanitos lindos, hermosos, preciosos, de eso se trataba nuestra catequesis de hoy, no sin antes irme con una invitación que lo dice aquí el texto. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras de la carne, tendrán vida. ¿Sí? Vale la pena luchar por esas obras de la carne.
Que en pocas palabras, hermanitos, ¿a quién joden esas obras de la carne? A mí mismo, a mí mismo. Y fuera de eso, pa' colmo de males, no solamente a mí mismo, sino también a las personas que yo más quiero, a las que están a mi alrededor. Entonces, si yo me amo, si yo amo a las personas que están a mi alrededor, ¿por qué hacerles daño? Si yo amo a Dios, ¿por qué actuar en contra de lo que Él me dice? ¿Listo, hermanitos? Nos vemos ahorita más ratico. Que Dios me los bendiga. ¿Listo? Y no se olviden de hacer el ejercicio de rebobinar. En qué momento Diosito nos ha ido abriendo la cortina de a poquitos. ¿Listo, hermanitos? Que Dios me los bendiga. Que estén muy bien.